En nombre de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y de la organización World Vision, sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión virtual número 2. El contenido de aprendizaje que desarrollaremos en esta sesión virtual está relacionada a los contenidos de aprendizaje de desarrollo del vocabulario y comprensión de lectura. Los tutores a cargo de esta sesión son el licenciado Gerson Osvaldo Choc Villavicencio y el licenciado Henry Aníbal Chávez Martínez. Bienvenidos a la sesión número 2. Comenzamos. Vamos a empezar a trabajar el tema desarrollo del vocabulario. Y para ello vamos a definir qué es vocabulario. Los grandes pedagogos lo definen como el conjunto de palabras que usa una persona perteneciente a un grupo social o a un campo semántico establecido. Considerando que el ser humano lo apropia desde el seno familiar porque lo conoce, lo adopta y lo utiliza como su idioma materno. Y cuando especificamos que son palabras pertenecientes a un campo semántico, es porque estamos haciendo referencia a la gramática española. Recuerden que la semántica es la encargada de compartir la relación de los significados que tienen las palabras. Entonces, en el abordaje del tema del vocabulario, que para el sistema de educación nacional es muy importante, el currículum nacional base lo ha definido como el conjunto de palabras que toda persona debe de conocer para comunicarnos de forma eficiente. Esto a raíz que el vocabulario dentro de nuestra interacción con los demás representa una necesidad, porque se convierte en un aprendizaje de desarrollo a través de la interactividad con las demás personas. Por lo tanto, este proceso se transforma en un instrumento útil para la adaptación social. Y entonces aquí recae la importancia de poder desarrollar el vocabulario desde temprana edad. Entonces, si nuestro enfoque va relacionado al contexto social y escolar, dentro de su desarrollo tenemos 4 ideas principales. El desarrollo del vocabulario consiste en 2 fases importantes. Primero, el conocimiento de las palabras y cómo este conocimiento nos va a llevar a poder desarrollarlo de una forma adecuada y eficiente. Recordando que los procesos de adquisición, consolidación y desarrollo del vocabulario nunca terminan, porque siempre hay un cúmulo de palabras nuevas que conocer. El desarrollo del vocabulario se divide en 2 grandes campos: el vocabulario receptivo y el vocabulario expresivo. Haciendo énfasis al vocabulario receptivo, nos indica que se desarrolla en base al descubrimiento de las nuevas palabras y la formación de las diversas áreas de aprendizaje en el ámbito escolar. En la medida de que el niño y la niña tenga hábito de lectura, va a ir descubriendo un bagaje de palabras que le va a ser de utilidad para que su léxico y las habilidades orales se desarrollen con eficiencia. Cuando los niños y las niñas ya empiezan en la etapa dentro del contexto escolar, va a ir descubriendo que por medio de las áreas de aprendizaje hay información relacionada al desarrollo del aprendizaje del vocabulario. Por eso es necesario que hagamos énfasis que el vocabulario receptivo es la capacidad de entender palabras y sobre todo el lenguaje.
Es decir, que vamos a deducir la capacidad de comunicarnos con nuestro entorno y con nuestras experiencias. Me llama mucho la atención la investigadora Susie Lloyd, que nos indica que el vocabulario se plantea en nuestros niños de la siguiente manera. Un niño en la etapa de medio año debe de ir descubriendo un bagaje de palabras alrededor de 20, 30, 40 y 50 palabras. También nos plantea que los niños de 2 años como mínimo deben de tener dentro del desarrollo de su vocabulario 200 y 300 palabras. El niño de 3 años ya tiene la capacidad para desarrollar 900 y 1000 palabras. El de 4 tiene una amplitud de 1500 a 1600. Y cuando el niño llega a salir del nivel primario, debe de tener desarrollado dentro de su lenguaje como mínimo 12,000 palabras adaptadas a su oralidad. Por otro lado, el vocabulario expresivo nos indica que el ser humano a lo largo de su vida aprende un vocabulario directo y un vocabulario indirecto. Este vocabulario hace uso de palabras, frases, gestos y escritura para crear un mensaje y poder transmitirlo. Entonces, se asocia con mucha frecuencia a todas las descripciones y acontecimientos que él va viviendo a lo largo de su vida. Y dentro de este desarrollo, descubrimos que tenemos un vocabulario directo, que es cuando nosotros los seres humanos lo practicamos con otras personas. La fluidez del proceso de comunicación. Y cuando hablamos de un vocabulario indirecto, es toda la información que obtenemos de otras personas que nos han brindado cierta información para seguir aprendiendo y creciendo en los aprendizajes. Entonces, de esta manera es como el ser humano desarrolla el vocabulario, haciendo énfasis dentro del contexto social y también dentro del contexto escolar, que es en donde mayor auge tenemos que trabajarlo nosotros como facilitadores y mediadores de los aprendizajes. Como parte de la pedagogía del nuevo siglo XXI, tenemos 2 procedimientos esenciales para trabajar el léxico e incremento del vocabulario. Y estamos hablando de la fase de inmersión y del aprendizaje consciente. ¿En qué consiste entonces esta fase? Cuando aparecen nuevos términos de palabras dentro de un texto, lo apropiamos dentro de los aprendizajes que vamos obteniendo. Por eso ustedes en su experiencia docente, hay algunos de nuestros estudiantes que nos preguntan cuál es el significado de algunas palabras, porque esta parte de este procedimiento nos está indicando el descubrimiento que el niño y la niña van a obtener cuando ellos realicen un proceso lector. Entonces, este es el método más eficiente para poder aprender el idioma materno, porque los niños lo van desarrollando sistemáticamente y entonces se van familiarizando con su lengua materna. Por otro lado, también tenemos el aprendizaje consciente. Este aprendizaje se da básicamente en los contextos educativos, es decir, dentro de la labor que nosotros desempeñamos como facilitadores, que implica una diversidad de estrategias y procedimientos. Aquí recae ya nuestra labor como docentes, para que el niño y la niña pueda comprender e inferir el significado de nuevas palabras. Entonces, como docentes, tenemos que utilizar una herramienta de estrategias y de técnicas para que podamos transmitir los nuevos aprendizajes de nuestros niños a través del estudio de la información, de las herramientas, de los recursos didácticos y pedagógicos que vamos a plantear dentro de los procesos de aprendizaje. Entonces, estas son las 2 formas en cómo se puede trabajar e incrementar el léxico con nuestros estudiantes.
¿Por qué es tan importante el vocabulario? Primero hay que reconocer que gracias al vocabulario nosotros tenemos un pensamiento más eficiente porque utilizamos una diversidad de palabras que las construimos en ideas. Y ese aprendizaje se convierte en la base esencial de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque es fundamental para desarrollar las habilidades de lectoescritura. En la medida que nuestros estudiantes tengan una fluidez de palabras, van a ir adquiriendo un acervo cultural de aprendizajes significativos. Entonces, lo vamos a relacionar como un indicador de cuánto sabe el hombre y la mujer del mundo. Además de ello, desarrolla las capacidades de análisis, todos los beneficios que tiene el poder leer y el poder absorber nuevas palabras dentro de nuestra forma de hablar. También desarrollamos la argumentación, la resolución de problemas, la calidad oral y escrita, que son los grandes beneficios e importancias del vocabulario. Por lo tanto, esto da como resultado poder desarrollarnos como seres humanos con eficiencia, porque tenemos la capacidad para poder expresarnos de una manera más fluida, entendible sobre todo, y nos va a poder desarrollar ciertas habilidades que en nuestro ejercicio profesional vamos a desempeñar. Las técnicas para el desarrollo del vocabulario. Como tutores hemos elegido 10 técnicas que pueden favorecer el desarrollo del vocabulario desde una etapa temprana hasta que salgan del nivel primario. Y vamos a empezar con la técnica hable sobre temas de interés del niño y de la niña. Es muy importante que nosotros podamos establecer la oralidad con nuestros niños, ese lazo de confianza en el que ellos nos puedan expresar todas las rutinas familiares y sociales que desempeñan. Por lo tanto, es muy importante aplicar esta técnica dentro de los salones de clases para poder desarrollar el vocabulario de nuestros niños. Haga participar el niño o la niña en eventos de simulación. Qué importante es que nosotros como facilitadores les podamos dejar ejercicios en donde ellos hagan una práctica oral de todos los eventos que van constituyendo su dinámica de vida. También tenemos la técnica de la sopa de letras, que le permite al niño, aparte de análisis, persuasión, comprensión, el desarrollo de nuevo vocabulario, porque en la sopa de letras podemos integrar palabras que él puede utilizar dentro de su contexto. Las adivinanzas tradicionales que son tan importantes porque recuérdense que debemos de construir un modelo basado en el contexto y todo lo tradicional está arraigado a la identidad nacional de nuestros estudiantes. También tenemos la parte lúdica que es la mímicas de palabras, que nosotros podemos desarrollarlo por medio de una diversidad de estrategias de palabras en donde ellos tengan que dramatizar de forma gestual las palabras pues que van a brindarle un significado como nuevos aprendizajes. Los cantos que son tan necesarios de una forma creativa, ellos van adquiriendo nuevas palabras, nueva información y aquí estamos puntualizando también en el desarrollo de los nuevos vocabularios. Los cuentos que son parte de la literatura tradicional que debemos de enseñarle a los niños y a las niñas. Cuentos, leyendas, fábulas que son tan importantes poderlas aplicar para su hábito lector. Leo lo que veo. Es cuando vamos a dejar que nuestros niños puedan transmitir de forma oral todo lo que han visto. Afiches informativos, noticias, toda la parte escrita que ellos han leído, pero que ellos la puedan transformar en ideas orales. Las exposiciones orales que pareciera una técnica muy tradicional, pero
Las habilidades y destrezas que se desarrollan enriquecen a la formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Y en las etapas de primaria ya debemos de desarrollar con nuestros niños estas capacidades orales. Y por último, que es tan necesario, la investigación del significado de la palabra nuevo. Esta es una actividad que muchas veces nosotros los facilitadores o docentes pues descuidamos, pero debemos de hacer uso de todas las fuentes bibliográficas y linfográficas que nos permitan conocer los conceptos de palabras nuevas para el vocabulario de nuestros niños. Entonces, estas son las técnicas que sugerimos. Hay una diversidad, pero ustedes en la medida que vayan desarrollando sus contenidos de aprendizaje, vayan integrando las diversidades de técnicas y estrategias que hay hoy por hoy para poder trabajar el vocabulario. ¿Cómo poder evaluar el vocabulario? Desde el enfoque del currículum nacional base lo podemos trabajar desde un enfoque perceptivo, un enfoque sintáctico, un enfoque léxico y un enfoque semántico. Primero, observar lo que el estudiante puede ver a través del sentido de la vista o por medio del sentido del tacto para nuestros niños y nuestras niñas que son no videntes. La composición y la estructura del idioma o de su L1 es tan importante que podamos analizar la relación y la inferencia de las palabras que ellos utilizan para formar oraciones y párrafos. El léxico, que es tan importante poderlo evaluar porque es como él identifica las letras y los sonidos para formar palabras. Y la parte de semántica es cuando ellos le van a dar el significado y van a integrar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que están adquiriendo a lo largo de su formación académica. Entonces son 4 factores muy importantes que debemos de tomar en cuenta para poder evaluar el vocabulario en nuestros estudiantes. Por último, quiero terminar haciendo énfasis en una frase reflexiva de Vygotsky que dice: el niño empieza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino también a través de su habla. En la medida que nuestros niños y nuestras niñas tienen las capacidades orales a desarrollarlas de una forma eficiente, van a poder expresar todas sus ideas, todas sus inquietudes, todas sus percepciones de vida y sobre todo van a manifestar los aprendizajes que han obtenido a lo largo de su formación profesional. Ha sido un gusto para mí poder compartir estos contenidos de aprendizaje que se relacionan directamente al tema de la comprensión de lectura. Y en este momento le cedo el espacio a mi compañero licenciado Henry Chávez Martínez. Gracias, licenciado Gerson, por la exposición del tema el desarrollo del vocabulario. Continúo en esta oportunidad con la temática de la comprensión lectora. Cuando hablamos de la comprensión lectora, estamos hablando de una de las necesidades más grandes de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo necesita fortalecer el hábito de lectura para que los estudiantes desarrollen una correcta comprensión lectora. Los últimos diagnósticos han determinado que somos uno de los países con más rezago en esta temática. La comprensión lectora, estimados profesionales, tiene que ver con los siguientes aspectos básicos. El autor Pérez, 2006, dice que la comprensión lectora es un proceso cognitivo por medio del cual se reconstruye. Esto es importante que lo subrayen y que lo anoten. Es un proceso cognitivo por el medio del cual se reconstruye en la mente del lector la información transmitida por el autor del texto a través de un canal que puede ser escrito, que puede ser audiovisual o puede ser electrónico. Ese proceso cognitivo
lleva a una reconstrucción en la mente del lector. Es decir, este autor apela a los conocimientos previos y afirma que cuando un alumno lee algo, cuando un alumno aborda algún contenido de lectura, le hace una reconstrucción de acuerdo a los conocimientos previos que tenga. Es decir, aún aquellos conceptos, aquellos términos o palabras nuevas que le llegan a través de la lectura, el alumno las reconstruye de acuerdo a sus conocimientos previos que pueda tener. Por otro lado, tenemos al autor Vygotsky, que como pedagogo, como educador e investigador, habla de que la comprensión lectora es un proceso mediado, que independientemente si el niño es capaz de leer bien o no, hay una intervención por los factores culturales y sociales que lo condicionan. Estos pues le proveen o no las herramientas que necesita para consolidar este proceso. Por otra parte, tenemos al autor Díaz Barriga y Hernández Rojas, son autores que piensan que la comprensión lectora es un proceso complejo donde se aplican estrategias en la que se interrelacionan el lector y el texto, incluyendo el ambiente en el que se lleva a cabo. Para estos autores, la lectura es constructiva, ya que el lector construye la representación del texto para entenderlo. Ellos afirman que cuando un alumno, cuando un niño, cuando una niña aborda un texto, inmediatamente, a través de un proceso complejo, construye el significado de lo que lee. Por lo que entonces la comprensión lectora pudiésemos decir que es una reconstrucción cognitiva. Puede también ser un proceso mediado por factores externos e incluso puede ser un proceso donde hay una construcción de la representación del texto para luego entenderlo. Esto en cuanto a las definiciones que pudiésemos encontrar de comprensión lectora. Cuando hablamos de los elementos del proceso lector, estamos hablando que son tres: el lector, el contexto y el texto. El lector, pues por obviedad, para nosotros siempre va a ser el alumno. Y de acuerdo a nuestro CNB, el, el propósito, la competencia que debemos de estar trabajando en los alumnos es que los alumnos lleguen a ser excelentes lectores y que sean autónomos en su comprensión lectora. Es decir, que cuando el alumno aborde un texto, lo haga de la forma correcta, lo haga de la forma eh, que dictan los cánones del tema de la lectura, de la comprensión lectora, y que también lo haga de forma autónoma, es decir, que sea una decisión propia, que sea un ejercicio personal y que lo haga como una actividad disciplinada y como un hábito cotidiano. Es decir, que no estemos condicionando, presionando, exigiendo a la forma, al hábito de lectura, sino que podamos desarrollar en nuestros alumnos una cultura autónoma de lectura. El contexto es un elemento muy interesante y muy importante porque este determina la zona de aprendizaje próxima en el tema. Es decir, cuando hablamos de la SAP o la zona de aprendizaje próxima, estamos hablando de la distancia cognitiva en la que el alumno se encuentra entre lo que sabe y el nuevo conocimiento. Esa distancia va a ser determinada por el contexto en el que vive. Si vive en un contexto familiar, escolar, comunitario, religioso, social, en el que se lee mucho, pues la distancia entre el conocimiento que tiene y lo que va a saber, pues es corta. Caso contrario, si vive en uno donde no hay motivación o formación de lectura. Cuando hablamos del texto, estamos hablando de lo que el alumno accede. El texto, pues, son los contenidos de lectura. Y en ese caso, el CNB recomienda que el docente, en el caso suyo o en el caso de ustedes,
se preocupen de cuatro aspectos. De que el texto que vaya a leer el alumno sea legible, o sea, comprensible, en el sentido de la edad de aprendizaje o edad educativa que el alumno tenga, que tengamos siempre en mente que hay que calcular la legibilidad del texto, es decir, cuánto el alumno ha comprendido y cuánto no, los tipos de texto de acuerdo a edades, intereses, contextos, comprensión y la estructura de los textos, que son muchas veces aspectos tan sencillos, porque si un libro es interesante, pero no es agradable, no es creativo, no tendrá una recepción adecuada en el alumno. Caso contrario, si un libro es interesante y a la vez es un libro muy, muy creativo. Continuamos y hablemos de los niveles de comprensión lectora. Estos cinco niveles han sido sugeridos como el camino o la ruta en la que un alumno tiene que transitar para que nosotros podamos decir, este grado o este alumno ya alcanzó un nivel que pudiésemos llamarle que ha desarrollado comprensión lectora. En el aspecto número uno, se dice que el alumno está en el nivel número uno cuando tiene reconocimiento de los elementos claves del texto, cuando tiene un reconocimiento de localización e identificación de elementos. Por ejemplo, reconoce nombres, personaje y tiempo, ideas principales, ideas secundarias, relaciones causa y efecto, rasgo de los personajes. Cuando el alumno lee y puede entender los nombres, los personajes, el tiempo en que transcurre la historia, las ideas principales, cómo hay ideas secundarias, las cuestiones de que por qué causó esto, qué efecto se dio a causa de esto, los rasgos de los personajes, entonces podemos decir que el alumno está en un nivel literal. El nivel 2 tiene que ver con la reorganización de la información. Y aquí se habla que un alumno está en el nivel 2 cuando puede hacer clasificaciones, es decir, categorizar personas, objetos, lugares y otros, como también cuando puede hacer un bosquejo, se le pide un trabajo de comprensión de lectura y puede reproducir de manera esquemática el texto, es decir, ordenar contenidos. Y cuando puede sintetizar, es decir, resumir diversas ideas, hechos y otros de lo que ha leído. Un alumno va a estar en el nivel 3, o sea, en el nivel inferencial, cuando pueda inferir en ideas principales de lo que lee, por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. Cuando un alumno puede sacar conclusiones, cuando un alumno puede explicar lo que significa algo en el texto, entonces ya está en este nivel, como también cuando puede inferir en las ideas secundarias que le permitan determinar el orden en que debe estar si en el texto no aparecen ordenadas. Aquí ya hablamos de un alumno que tiene un criterio y opina sobre cómo pudiese estar mejor escrito un texto, y cuando puede inferir en los rasgos de los personajes o características que no se formulan en el texto. Aquí está hablando de un pensamiento analítico, reflexivo, en el cual, de acuerdo al texto que ha leído, puede inferir en el mismo. En el nivel 4 están aquellos que han desarrollado un pensamiento crítico de lectura. Y aquí es cuando el alumno al leer tiene un juicio sobre lo que es real, sobre lo que es fantasía y sobre qué valores se pueden aprender de lo que lee. Y por último, en el nivel 5, la apreciación lectora habla de que en este caso el alumno ha llegado hasta ahí cuando puede inferir sobre relaciones lógicas, motivos, posibilidades, causas psicológicas y físicas, inferencias específicas al texto sobre relaciones especiales y temporales, inferencias pronominales, ambigüedades en el vocabulario y relaciones entre los elementos de la oración. Aquí está hablando que un alumno ha llegado a la apreciación lectora cuando después de leer un texto puede, puede hacer todo este tipo de inferencias, encontrar
todo este tipo de detalles que aparecen, sin duda alguna, en la inferencia lectora, en la apreciación lectora, perdón, y habla acerca de aspectos que no están escritos en el texto, pero que él considera que el texto deja en el tintero o que quiere decir, aunque no lo dice literalmente. En realidad, estos 5 niveles son los niveles que hay que trabajar con los alumnos y que podamos nosotros encontrar esas mentecitas privilegiadas y ayudar a quienes les cuesta más a desarrollar este tipo de camino progresivo al alcance de la comprensión lectora. También hay que hablar de competencias lectoras y esto tiene que ver mucho con los niveles. Existen 3 competencias. La primera competencia es la competencia interpretativa. Cuando un alumno ha desarrollado la competencia interpretativa, dice que es toda acción que ayuda a la formulación de posibles teorías y al planteamiento de soluciones a problemas de tipo social a partir de la comprensión y análisis del texto leído. Aquí, en esta competencia, lo que se persigue es que el alumno que lee pueda formular teorías y planteamiento de soluciones a partir de la comprensión de lo que lee. Es como que usted ponga a leer un informe de prensa o un libro que aborde una realidad nacional, una realidad social, y que después de la lectura el alumno sea capaz de decir, creo que el planteamiento de una solución a este problema sería tal cosa, tal situación que después de haber leído un informe de violencia, de delincuencia, el alumno pueda ser capaz de entender la necesidad de buscar soluciones reales y viables a partir de lo que ha leído. La competencia argumentativa es aquella que, dice, se puede definir como todas aquellas acciones orientadas a la justificación de información, explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que transmite un texto. Aquí, en una especie de confrontación interrogativa, uno puede descubrir qué tanta competencia eh, argumentativa el alumno ha desarrollado cuando defiende un texto, cuando puede explicar un texto y cuando explica las conclusiones del texto. Y por último, la competencia propositiva, que comprende aquellas acciones que llevan al lector a encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una situación problemática desde el nivel literal. Es decir, cuando un alumno ha desarrollado esta competencia propositiva, está listo para leer cualquier tipo de texto bajo una comprensión lectora correcta. Por lo que entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Porque quizá este sea el aspecto más interesante. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en los niveles de comprensión lectora con nuestros niños o cómo podemos llevarlos a desarrollar esas competencias? Al menos hay 5 estrategias de comprensión lectora. Estas estrategias son sencillas, son de las más posibles y más fáciles de llevar a cabo en ambientes escolares. Por ejemplo, pensando en que usted va a poner a leer un texto a un niño, a una niña, a un grado, puede usted utilizar la técnica del muestreo. La técnica del muestreo es que a partir de que el alumno lea el texto, él pueda responder a la pregunta, ¿qué te indica este texto? No le estamos preguntando toditito el contenido del texto, de lo que han leído, sino que le estamos llevando a la reflexión sobre qué, qué ha entendido ese texto. Y usted a través de esa pequeña muestra puede empezar a sacar conclusiones de la comprensión lectora que están desarrollando. También está la técnica o la estrategia de la comprensión. Esta responde a la pregunta, ¿qué puede pasar con esto o con aquello? Obviamente, cuando un alumno está leyendo un texto, el maestro lo está leyendo también, para que le pueda plantear esta pregunta en un punto específico de la lectura. También está la estrategia de la confirmación,
que responde a la pregunta, ¿por qué crees que pasó esto o pasó aquello? Eso hace que el alumno piense y si es necesario, vaya y vuelva a leer lo que ya leyó o continúe con la lectura sucesiva para tener una respuesta correcta. También esta estrategia de la inferencia y hace que el lector diga, esto me confirma que mi opinión era correcta. Aquí tenemos que partir a base de una hipótesis, porque si un alumno tiene un planteamiento hipotético sobre algo, una eh, presunción sobre algo, entonces al leer, él puede encontrar que su planteamiento hipotético sobre algo, lo que él piensa sobre algo, es correcto o es incorrecto. Y por último tenemos la autocorrección, que es cuando un alumno ha terminado de leer y puede responder a la pregunta, la lectura me dio, o al planteamiento, la lectura me dio razones para comprender que y allí el texto viene a formar parte de un contenido formativo para el alumno. Espero haberle dado a comprender este texto o este tema de la forma más práctica, más sencilla, y que a partir de esto, ustedes como docentes puedan empezar a trabajar proyectos de comprensión lectora. Saludos y ánimo. Listos para la lección y para la sesión número 3 que vendrá a continuación de este proceso. Saludos de parte del licenciado Gerson y el licenciado Henry. Bendiciones.